Hola, ¿qué tal? El día de hoy miraremos un tipo de operación matemática muy singular que existe en las funciones y se llama composición de funciones. Antes de iniciar, te agradecería si puedes ayudarme suscribiéndote a mi canal. Sin más preámbulos, comencemos. Aparte de las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, existe otro método para combinar las funciones f y g, y se denomina composición de funciones. Este tipo de operaciones existe ya que en algunos casos se tiene la necesidad de que la salida de una función sea la entrada de otra, y para no tener que hacer muchas sustituciones se desarrollan este tipo de operaciones con funciones para unirlas. Para ilustrar la idea, se supondrá que para una x dada en el dominio de g, el valor correspondiente g de x, o sea, el valor de y resultante, es un número en el dominio de la función f. Esto significa que es posible evaluar f en g, donde tenemos una x dada, la cual entra a la función g. Tenemos como resultado un valor g de x, y esta a su vez se usa para alimentar la función f, y tenemos al final el resultado f de g de x. Suponga que tenemos dos funciones, f de x igual a x cuadrada y g de x igual a x más 6. Entonces, para x igual a 1, tenemos que g de 1 es igual a 1 más 6, que es igual a 7. Y como 7 está en el dominio de f, es posible hacer esto. F de g de 1, que es lo mismo que f de 7, que es lo mismo que 7 al cuadrado, lo cual nos da 49. En efecto, para estas dos funciones particulares resulta que es posible evaluar f en cualquier valor funcional g de x. Es decir, podemos hacer ya ahora sí la operación de composición de funciones matemáticamente, que sería algo como f de g de x es igual a f de x más 6. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, donde encontremos una x en la función f de x, la vamos a sustituir por x más 6. En este caso, como en vez de tener una x cuadrada, pues tenemos, vamos a abrir un espacio aquí, por ejemplo, y eso lo vamos a llevar al cuadrado, ¿no? Y la x la vamos a sustituir por la función g de x, o sea, hace x más 6. X más 6 al cuadrado. Si f y g son dos funciones, la composición f y g se denota por f bolita g. Ese es el operando de la composición de funciones. Ahora iniciemos con los ejemplos. Vamos a obtener f composición g con las dos funciones que tenemos aquí. Entonces, como les expliqué, lo que básicamente tenemos que hacer para obtener f composición g es, en todos los lugares donde haya una x en f, o en este, porque puede ser al revés, ¿no? O sea, en este caso, pues f es en la que se sustituye. Siempre donde haya un valor de x en f, lo vamos a sustituir por toda la función g. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, que x se va a elevar al cuadrado en f, luego se va a sumar a 3 por el valor de x, ¿ok? Y en estos espacios donde se supone que debería ir la x, vamos a poner toda la función en g, toda la función de g, que es esta de aquí, 2x cuadrada más 1, más 3 por 2x cuadrada más 1, ¿ok? Y básicamente así se realiza la composición de funciones. Entonces, pues vamos a nomás desarrollar esto, o sea, elevar al cuadrado y la otra parte multiplicarla por 3 y así, ¿no? Y nos quedaría que f composición g muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de simplificar o agrupar términos.
5x cuarta, este y este se suman, más 10x cuadrada, y este se suman, más 4. Y este es el resultado. Muy bien. Ya sabemos cómo encontrar la composición de funciones entre dos funciones. Pero hay algo muy importante que ya hemos visto anteriormente, que es cómo obtener los dominios. Vamos a tratar de encontrar la composición f con g y obtener su dominio. Entonces, para las funciones f de x es raíz de x y la función g de x es x menos 2, es una recta. La composición, como ya sabemos, es todo lo que le suceda a x, todo lo que tenga x lo vamos a sustituir por la función en g. En este caso, a la x que le está pasando en f de x, pues le están sacando la raíz cuadrada. Y pues aquí en vez de x va a venir x menos 2. ¿Por qué? Porque es g, ¿no? Y esta es la composición. O sea, aquí no tenemos que hacer mucho. Aquí lo interesante es cómo vamos a encontrar el dominio. Pues bueno, para evaluar la composición f, composición g, el número g de x debe de estar definido en el dominio de f. Por ejemplo, el dominio de f de x, el dominio de f es de 0 a infinito, porque es una raíz cuadrada, ¿no? Y el dominio de g es de menos infinito a infinito, ya que es una recta, entonces puede tomar cualquier valor. Es importante observar que no es posible evaluar, por ejemplo, f de g de 1. ¿Por qué? Porque g de 1 es igual a menos 1 y f de menos 1 no está definida en los números reales, porque no puede sacar la raíz de menos 1 en los números reales. Para poder sustituir g de x en f de x, g de x debe satisfacer la desigualdad g de x mayor o igual a 0, ¿verdad? Ya que es la misma desigualdad que tiene que tener la función f. Esta última desigualdad es lo mismo que x menos 2 mayor o igual a 0, o lo mismo que x mayor o igual a 2. Por lo tanto, el dominio de la composición f g de x, que es igual a raíz cuadrada de x menos 2, su dominio de composición fg va a ser de 2 a infinito. Ok, como último ejemplo tenemos el siguiente. En la composición de funciones también se pueden hacer cosas extrañas, como las del siguiente ejercicio. Vamos a hacer la composición de f con 2f, o sea, se consigo misma multiplicado por 2. Y también vamos a hacer la composición de f con 1 entre f, o sea, con su recíproco. Y vamos a tomar que f de x sea 2x cúbica. Muy bien. Para la composición de f con 2f se tiene que sustituir la función en sí misma, pero multiplicada por 2. Es decir, f de 2f es lo mismo que 2 por algo elevado al cubo, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Y aquí vamos a introducir 2 veces f, aquí adentro. Entonces, 2 veces f es 2 por 2x cúbica. Muy bien. Entonces vamos a desarrollar esto. Nos queda 2 por 4x cúbica al cubo. Vamos a elevar esto al cubo y nos quedaría 2 por 4 al cubo es 64. Y x cúbica elevada al cubo es x novena. Luego todavía tenemos que multiplicar por el 2 y nos queda 128 x 9. Y este es el resultado. Ahora pasemos con f, composición con la función 1 entre f. Y pues nos quedaría igual, ¿no? 2 por algo al cubo. Y esta algo al cubo va a ser la función 1 entre f, o sea, hace 1 entre 2x cúbica. De nuevo le vamos al cubo
Para elevar el cubo, pues primero elevamos el numerador por separado y luego el denominador. Y nos quedaría 2 por 1 al cubo es 1. Y 2x cúbica al cubo es 2 al cubo es 8 y x cúbica al cubo es x9, ¿no? Luego multiplicamos esto y nos quedaría 2 entre 8x novena. Y que es lo mismo que 1 entre 4x novena. Y este es el resultado. Como siempre, aquí les dejo unos ejercicios con sus resultados para que practiquen. Díganme en los comentarios si les han ayudado estos temas o si tienen alguna duda para resolverla en algún otro video. Si les gustó el video me ayudarían mucho dándole un buen me gusta, suscribiéndote y compartiendo con aquellos amigos que se les dificultan las matemáticas. Estaré subiendo videos cada semana. Sin más que decir, me despido. Muchas gracias. Los resultados aparecerán en 3, 2, 1. Hasta la próxima.